Estados Unidos, el supuesto país bloqueador que mantiene a Cuba el país bloqueado. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Gracias al socialismo, hoy Cuba depende de Estados Unidos más que nunca en su historia. Como es de costumbre desde 1992, la dictadura cubana presentará en estos días en la Asamblea General de la ONU su resolución que condena el supuesto bloqueo y será aprobada por una mayoría abrumadora de representantes de gobiernos que, a ciencia cierta, no saben lo que están votando. Y viene al caso algunas preguntas capciosas. ¿Qué pasaría si Washington decretase un embargo de verdad total a la dictadura castrista y se prohibiesen viajes, remesas y paquetes hacia la isla, con excepción de medicinas, ayuda humanitaria de emergencia y visitas excepcionales de cubanos a ver familiares muy enfermos? ¿Cómo vivirían hoy los cubanos sin remesas, las mulas, sin el pollo americano, ni familiares desde Estados Unidos que viajaran a la isla cargados de dólares, medicinas, ropa y productos imprescindibles, sin las recargas de sus teléfonos móviles pagadas desde el supuesto imperio, sin los grandes paquetes de alimentos y medicinas, ni los artículos imprescindibles comprados en otros países con dólares llegados desde el norte para luego revenderlos a la isla? A ese interrogante agrego otra muy elocuente que citó recientemente el colega René Gómez Manzano, residente en Cuba, que encontró en Facebook. ¿Algún historiador sabe si durante el bloqueo continental Napoleón le vendía apoyo a los ingleses? Vale aclarar que en 1806 el megalómano emperador corso francés, luego de ocupar casi toda Europa, decretó un bloqueo continental contra Gran Bretaña que le impedía el comercio desde el país con el continente europeo. Quien debe responder estas interrogantes es el canciller castrista Bruno Rodríguez, quien hace unos días afirmó en la Asamblea General de la ONU que los daños estimados causados por el bloqueo contra Cuba durante los 14 meses del gobierno de Biden alcanzan los 6.300 millones de dólares, claramente una cifra inventada, razón por la cual no detalló en qué se perdió exactamente tanto dinero. Y aún asumiendo que fuera cierta esa pérdida, en 2019, año previo a la pandemia, desde Estados Unidos fluyeron hacia Cuba 6.500 millones de dólares, 200 millones más que la pérdida citada por el canciller castrista. De ese total, 3.129 millones correspondieron a remesas y el resto a paquetes de mercancías de todo tipo, según Havana Consulting Group. En vez de seguir de coro, casi bochornoso, del totalitarismo castrista, lo que tiene que condenar y combatir la ONU es el único bloqueo, ese que sí asfixia a los cubanos, el implementado por los Castro hace más de 6 décadas contra las fuerzas productivas de la nación, aunque esto no va a ocurrir. Respondiendo a la pregunta inicial, si Washington impulsa un verdadero embargo total a Cuba, la dictadura no podría sobrevivir y punto. El gran éxito de Fidel Castro. Por cierto, porque en 1992 y no en los años 60 fue que los Castros comenzaron a presentar esta resolución en la ONU. Muy buena pregunta. En diciembre de 1991 falleció el Paganini soviético. Hasta entonces el embargo era utilizado por los Castros como una propaganda contra Estados Unidos y como Totti a quien culpar por el desastre socialista. Moscú los financiaba con subsidios megamillonarios, se desintegró la Unión Soviética y comenzó el pataleo de la dictadura. Y ojo, probablemente el mayor éxito propagandístico que tuvo Fidel Castro y que aún tiene la dictadura, lo obtuvo al convertir a Cuba en un pequeño David bíblico hostigado por el gigante Goliat. Fabricó el mito de que Cuba era una víctima de un cruel bloqueo comercial y financiero de una superpotencia que le impide que la revolución cubana logre sus metas de desarrollo y bienestar para los cubanos. Ese éxito en buena medida se debió a que muy astutamente Castro cambió la palabra embargo por bloqueo, un término militar de gran impacto psicológico. Bloqueo fue, por ejemplo, el ya citado decreto por Napoleón Bonaparte contra Gran Bretaña. Y algo clave, la comunidad internacional desconoce en detalle el texto de la ley Helms-Burton que regula el embargo. Ni en la isla casi nadie sabe que el embargo no es contra el país, sino contra las empresas del Estado comunista, que no es lo mismo. No incluye al sector privado. La ley Helms-Burton permite las exportaciones e importaciones sin límites entre Cuba y Estados Unidos si son negocios privados cubanos, incluyendo vecinos.
Es más, casi la mitad de esos negocios privados son financiados por emigrados cubanos que, desde Estados Unidos, envían dinero a la isla o lo llevan personalmente y hasta participan en el negocio. Si el régimen permitiese que los agricultores y negocios privados comercializasen con Estados Unidos en Cuba, no habría una crisis alimentaria ni pobreza extrema. Además, el embargo tiene más huecos que un colador y es bilateral de un país a otro. Cuba puede comerciar con los otros restantes 194 países del mundo, y si La Habana no consigue créditos y préstamos internacionales es porque no paga ni los intereses de su deuda externa. Pese a que le perdonaron ya el 80%, nadie se atreve hoy a prestarle ni siquiera China o Rusia. Lo más significativo aquí es que precisamente Estados Unidos es el mayor proveedor de la única proteína animal que ingiere hoy la familia cubana, la carne de pollo. En los últimos 20 años, Cuba ha importado 2.7 millones de toneladas de pollo congelado desde Estados Unidos por un valor de 2.368 millones de dólares. Solo en 2021, la isla importó 307.600 toneladas del imperio a un costo de 280 millones de dólares. La isla prácticamente no produce carne de pollo. De las 317.000 toneladas de carne de pollo consumidas en el año 2018, no hay cifras posteriores, Cuba solo produjo 8.200 toneladas y sacrificando gallinas decrépitas. No hay ya carne vacuna ni de cerdo en los mercados y si aparece en el mercado negro tiene precios inaccesibles, sobre todo para quienes no reciben remesas. También, el supuesto país bloqueador es la principal fuente de divisas del bloqueado. Solo entre 2008 y 2018, Cuba recibió del imperio 57.269 millones de dólares netos, libres de todo costo entre remesas, 29.948 millones y en mercancías, 27.321 millones, y el 90% es de Estados Unidos, según datos de Havana Consulting Group. Es decir, 51.543 millones de dólares fluyeron desde el país bloqueador, un promedio anual de 5.154 millones, más del doble de los ingresos brutos anuales por el turismo en los mejores años del sector entre 2014 y 2019. En 8 meses, entre enero y agosto de 2022, en medio de la agudización de la devastadora crisis económica cubana, Estados Unidos exportó a Cuba cerca de 200 millones de dólares en diversos productos y en igual periodo en 2021 exportó 606.4 millones de acuerdo con las cifras oficiales de Washington. La conclusión es que no infraúl el cruel, tilda de criminal al embargo. Cuba depende hoy de Estados Unidos más que nunca en su historia. Antes del castrismo, los comunistas nucleados del Partido Socialista Popular, PSP, criticaban la humillante dependencia que tenía Cuba de Estados Unidos en lo económico y comercial. En 1957, una figura importante del PSP, el economista Óscar Pino Santos, escribió un ensayo en el que denunció la vergüenza de que Cuba importara el 29% de los alimentos que se consumían en la isla. En verdad no llegaba al 25%, casi todo desde Estados Unidos. Pino Santos, luego uno de los redactores de la Ley de Reforma Agraria en 1959, aseguraba que solo el socialismo en Cuba acabaría con esa dependencia. Y pues llegó el socialismo, cosa que Pino Santos ni nadie del PSP pudo imaginarse, y pasó exactamente lo contrario. No solo Cuba importa más del 80% de los alimentos que consume, mayormente desde Estados Unidos, sino que hoy, sin el pollo congelado, el cash y las mercancías que recibe gratuitamente desde el enemigo imperialista, no sería una metáfora muy delirante afirmar que Cuba se hundiría en las azules aguas del Mar Caribe. A la dictadura la mantiene el supuesto enemigo bloqueador, aunque los comunistas lo nieguen. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.